En este video vamos a continuar con las definiciones que quedaron pendientes, como rapidez y velocidad. La primera que habíamos visto era trayectoria, la siguiente posición y desplazamiento, así como distancia recorrida, ¿no? Las que nos toca serían rapidez, velocidad y aceleración, que sería el último concepto previo antes de entrar ya en movimiento y sus características. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con esto de rapidez y velocidad? Pues que nosotros sí que tenemos una idea de estos dos nombres que tal vez no estén del todo claros y para nosotros nos suenen a lo mismo, ¿sí? Muchos decimos velocidad y casi nadie dice rapidez, pero lo entendería como que fuera una velocidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es diferenciar entre la velocidad como un vector y la rapidez como un escalar. Es la primera diferencia que tenemos que hacer para poder entender este tema. Un ejemplo para verlo de forma más clara. Entonces, cuando yo hablo de velocidad, me refiero a un vector. Tengo que dar el valor de 10 metros por segundo y escrito como vector. Por ejemplo, 10i. ¿Qué me dice el vector velocidad? 10i metros por segundo. Quiere decir que yo avanzo 10 metros cada segundo. Cada segundo yo me muevo 10 metros, 10 metros, 10 metros. ¿En qué dirección? Como está con la i, recuerden qué significaba la i. Tienes el eje de coordenadas, el sistema de referencia, perdón, x, y la i significaba que era en el eje de las x. Es decir, esto me dice que yo voy a la derecha. ¿Sí? Me está dando el valor, la unidad y la dirección sería hasta la derecha. Eso es un vector. En cambio, rapidez quiere decir que yo me voy, podemos decir, ese móvil, ese auto tiene una rapidez de 10 metros por segundo. Y no digo hacia dónde. Sí, tiene una rapidez de 10 metros por segundo, pero no sabemos hacia dónde va. Esa es la diferencia entre los dos. Otro ejemplo podría ser que una velocidad sea 4i más 3j. Sabemos que es un vector kilómetros por hora. Es un vector velocidad que va a estar más o menos así. Y la rapidez sería, por ejemplo, 5 kilómetros por hora. Solo el valor. Esa es la diferencia más importante entre rapidez y velocidad. Ahora, para guiarnos con el tema de las fórmulas, como la velocidad es un vector, se calcula dividiendo el desplazamiento, ¿sí?, para la variación del tiempo. Y la rapidez se calcula dividiendo la distancia para tiempo. Por eso era lo que habíamos visto anteriormente, de qué era el desplazamiento y qué era la distancia. ¿Cómo poner este delta t? Muchas veces vamos a poner delta t o van a encontrar solo con t. ¿Por qué se da esto aquí? Cuando nosotros decimos delta t, nos referimos a una variación en el tiempo que dice tiempo final menos tiempo inicial.
¿sí? Delta T es el tiempo del final menos el tiempo del inicio y eso me dará variación del tiempo. Por ejemplo, la clase de física termina a las 22 horas y comienza a las 19 horas, ¿no? Entonces esta variación te dará 3 horas, ¿sí? Pero generalmente en los problemas y fenómenos de física, todo comienza al tiempo cero, ¿sí? Entonces, como generalmente en los ejercicios de física, cuando decimos un móvil parte en una carrera, significa que el tiempo inicial es del cero, del cronómetro, entonces esto va a cero. Por eso es que casi siempre delta T es igual al tiempo final. O sea, si la carrera se acabó a las 2 horas, pues delta T fueron 2 horas. Y ya no se pone tiempo final, sino tiempo. Sí, esa es la explicación de que por qué a veces van a ver delta T o solo T. Sí, es una abreviatura, porque casi siempre el tiempo del inicio es del cero. Eso como penúltima definición y diferencia, ¿no? Aquí podemos apreciar un ejercicio donde nos pide calcular la velocidad. Muchas veces van a encontrar con velocidad o velocidad media, ¿no? Sí que yo les acabo de decir que no es lo mismo velocidad que rapidez, pero ya que tenemos libros y páginas de internet que ya no se respeta tanto esta regla, ¿no? Si nos fuéramos a una física muy ordenada, muy estricta, que lleva todo en orden, tendríamos que hablar con propiedad y decirle a la velocidad, al vector velocidad y al escalar decirle rapidez. Pero ustedes van a darse cuenta que muchos ejercicios no se toma esta medida y casi a todo le dice velocidad, ¿sí? Como les había dicho, no toda la gente estudia física como para darse cuenta de esto, entonces no podemos pedir que en la calle nos digan, nos entiendan la diferencia entre rapidez y velocidad. De hecho, a ver, nosotros ya ahora sabemos origen, sabemos que hay una diferencia, que el uno es vector, que el otro es escalar, pero sería un poco incómodo un poco incómodo usar velocidad para todos los velocidad y rapidez para diferentes casos, ¿no? La gente nos diría qué pasa, no nos entendería muy bien. Nosotros por dentro ya sabemos, sí, en nuestro pensamiento ya tenemos la idea de que son diferentes, pero sí que nos vamos a acomodar muchas veces con solo velocidad. Esto también porque en vista de nosotros no vamos a ver física vectorial, nada de vectores, pues vamos a ver solo con escalares. Entonces, nos daría lo mismo casi decirle velocidad de rapidez y la verdad siempre vamos a trabajar con escalares, es decir, solo con números. La velocidad media es la distancia total recorrida dividida para un tiempo total. Si me habla de un ejercicio donde un viaje recorre 50 kilómetros, esa obviamente será la distancia, porque kilómetros me habla de distancia, de longitud, y tardamos media hora. Recuerden, el tiempo tiene que estar en horas, no podemos poner 30 minutos, sino que el tiempo tendrá que estar con la unidad de horas. Miren, ustedes incluso, bueno, los ejercicios hay de todo tipo, pero aquí no te habla nada de un sistema de referencia, no te dice que sale del garage y llega a tal parte, solo te dice que recorre 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces nosotros tranquilamente vemos que la distancia es 50 y el tiempo es 0,5, eso es media hora, ¿no? Sí que aquí quiere calcularle como desplazamiento, pero como no nos dice nada del ejercicio, se supone que sale del cero absoluto, entonces el desplazamiento sería lo mismo que la distancia recorrida. Y por eso es que se va 50 kilómetros, 50 kilómetros, ¿no? Eso casi como el penúltimo concepto. Y ya entrando en un concepto un poco más avanzado,
y que nos interesa un poco más, pues está la aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es una magnitud física, es un término de la física. Recuerden lo que vimos el otro día, es una magnitud física. Vectorial. Cuyas unidades serán metros sobre segundo cuadrado o kilómetro por hora cuadrado, ¿no? Cualquiera de esas dos unidades. Esa es la definición que de por sí no nos dice, se dan cuenta que no nos dice mucho, pero la aceleración es esa magnitud que expresa cuánto varía mi velocidad en comparación del tiempo. Para eso vamos a verlo con otro ejemplo y vamos a compararlo también con la velocidad. Cuando yo hablaba de velocidad y decía 50 kilómetros por hora, la velocidad es la variación, ¿sí?, de la distancia, o puede ser sobre la variación del tiempo. Es decir, que por ejemplo, cada hora yo avanzo 50 kilómetros, otros 50, otros 50, otros 50. Entonces, cada hora yo avanzo 50, cada hora yo avanzo 50, otra hora más. Entonces, esa es la velocidad. ¿Cuánto varía mi distancia o mi posición? Yo voy variando 50 kilómetros cada hora. Y de ahí surge el 50 kilómetros por hora, que es la velocidad. Es esa variación de la distancia de la posición en comparación con el tiempo. La aceleración viene a ser algo parecido, pero la aceleración, esto cambia mi velocidad en comparación con el tiempo. Por decirles, yo comienzo con una velocidad de 0 kilómetros por hora. Después de una hora, tengo 10 kilómetros por hora. Después de otra hora, tengo 20. Después de otra hora, tengo 30 kilómetros por hora. Entonces, mi aceleración es, ¿cuánto ha variado la velocidad? La velocidad varía 10. Entonces, la velocidad varía 10 kilómetros por hora en una hora. Entonces, resultan los 10 kilómetros sobre hora cuadrada. Entonces, la aceleración es cuánto va mi velocidad en cuánto tiempo. La velocidad era, en cambio, cuánto varía mi posición en cada tiempo, ¿sí? Casi se parecen, pero la una tiene que ver con la posición y la otra tiene que ver con la velocidad, ¿no? Esa es la aceleración propiamente explicada. Entonces, por ejemplo, si decimos que un móvil tiene un movimiento acelerado, quiere decir que va a aumentar la velocidad, ¿sí? Si aumenta la velocidad de 90 kilómetros por hora a 120, va a existir una aceleración, ¿sí? Si, en cambio, la velocidad disminuyera, existiría una desaceleración, ¿sí?, que sería una aceleración negativa. Ahora, otra cosa que es importante. Si ustedes tienen, por ejemplo, una trayectoria, esta es la trayectoria. Y ustedes tienen un vehículo importante, que su velocidad, si su velocidad está para la derecha, porque la velocidad es un vector, ustedes se van a mover hacia la derecha, ¿sí? Por obvias razones. Si su velocidad está a la derecha, su movimiento va a ser hacia la derecha. Y el acelerón puede estar o a favor, la aceleración puede estar a favor del movimiento
o puede estar en contra del movimiento. Aceleración y una desaceleración. ¿Sí? Pero fíjense si tienen otra trayectoria. Por ejemplo, si van así. Entonces, si ustedes se van a mover así, su velocidad tendrá que estar en esta dirección y su aceleración tendrá que estar en esta dirección o en contra. ¿Sí? Son colineales y tienen que estar casi en la misma línea porque si no, no funciona. No puede ser posible que ustedes tengan una velocidad para la derecha, ¿sí? Y se estén yendo a la izquierda. Eso no puede pasar. ¿Sí? No pueden mover sus pies a la derecha y que estén caminando para la izquierda, ¿no? Eso no puede pasar. Entonces, tienen que ser congruentes y si su movimiento es hacia la derecha es porque su velocidad está a la derecha y porque la aceleración estará a la derecha o estará a la izquierda o no hay. Sí, este de la aceleración ya vamos a ver según el movimiento. Esa es una aceleración que se llama aceleración tangencial. Sí, quiere decir que es en línea recta. La aceleración va a estar en la misma línea que la velocidad y en la misma línea que el movimiento. ¿Sí? Porque habrá otra que la veremos después, que es la aceleración normal, o bueno, tiene algunos nombres más que ya lo veremos, y esa aceleración en cambio puede estar hacia el centro, ¿sí? Pero cuando hay esta aceleración normal, ya no el movimiento no es recto, sino es curvo, y eso lo veremos después, ¿no? Pero que sepan que la aceleración es cuánto varía mi velocidad en cuánto tiempo. Y bueno, esos son los conceptos básicos que tenemos nosotros de cinemática, trayectoria, desplazamiento, posición, distancia, velocidad, rapidez y aceleración. Lo más importante es verificar bien las unidades, ¿sí? Todo lo que es posición, distancia, está en metros, en kilómetros. Cuando hablamos de velocidad o rapidez, metros por segundo, kilómetros por hora. Y cuando ya acabamos de ver hace un momento aceleración, metros sobre segundo cuadrado, kilómetro por hora cuadrada, ¿no? Lo primero y más importante, las unidades. Ya a continuación, cuando veamos la forma de desarrollar ejercicios, veremos cómo utilizar las fórmulas, cómo diferenciar cada movimiento, y ahí se entenderá de mejor manera cada uno de estos conceptos. Nos veremos en el siguiente video.